Eguerdion. Gobernu Kontseiluak gaur Arantza Sanabria Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko datuak babesteko ordezkari berri izendatu du. Irudi hori, alegia datuak babesteko ordezkariaren irudia, Europar Batasuneko datuen babeserako araudi orokor berriaren eskakizunak betetzeko sortu genuen. Araudia maiatzaren 25ean sartu zen indarrean eta Europako administrazio publiko guztietako datu personalen tratamendua baldintzatzen du. Ordezkari berriak independentzia osoz egingo du bere lana administrazioaren baitan. Ez du jerarkia harremanik izango Eusko Jaurlaritzaren baitan. Funtzionamenturako estatus berezia izango du eta bere agintaldiaren iraupena legegintzaldiena baino luzeago izango da, 6 urtekoa eta urte kopuru berean luzatu ahal izango da. Bere eginkizunetan ordezkatzeko, berak postuari uko egin edo postuan arduragabekeria larria egin behar izango du. Datuak babesteko ordezkari berriak 3 eremutako giza taldea izango du. Aholkularitza juridikoa, espezialista informatikoa eta administrazio arduraduna. El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Arantza Sanabria Llaguno nueva delegada de protección de datos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos. Creamos esta figura para cumplir con las obligaciones que establece el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Este reglamento entró en vigor el 25 de mayo y condiciona el tratamiento de los datos de carácter personal de todas las administraciones públicas europeas. La nueva delegada desempeñará su trabajo con total independencia. No tendrá relación jerárquica alguna dentro del Gobierno vasco. Tendrá un estatus singular de funcionamiento y la duración de su mandato será superior al de la legislatura. Concretamente, se cifrará en 6 años prorrogables por el mismo periodo de tiempo. Solo podrá ser relevada por renuncia o negligencia grave en el desempeño de su puesto. La nueva delegada de protección de datos dispondrá de un equipo humano que operará en 3 ámbitos: asesoría jurídica, especialista en informática y responsable administrativo. Izendapen honen bidez, berretsi egiten dugu datu personalen isilpekotasunarekin eta babesarekin dugun konpromisoa testu inguru berri eta globalizatuan. Isilpeko datuen segurtasun neurriak sendotuko ditugu, izan ere, gero eta gehiago erabiltzen dira teknologia berriak herritarren eta administrazio publikoaren arteko harremanetan. Eusko Jaurlaritzak Arantza Sanabria izendatu du, zuzenbidean dituen ezagutza espezializatuengatik eta datuen babesaren eremuan duen esperientzia luze eta handiagatik. Zuzenbide lizentziatua da eta bere lanbide karrera Eusko Jaurlaritzari oso lotuta egon da beti. Gaur egun, Arantza Sanabria Llaguno bideo zaintza eta askatasun batzordeko eta Euskadiko poliziaren datuak prestatzeko zentroaren kontseilu aholku emaileko idazkaria da. Con este nombramiento revalidamos nuestro compromiso con la confidencialidad y la protección de datos personales en un contexto nuevo y globalizado, en el marco del nuevo reglamento de la Unión Europea vigente en la materia. Reforzamos con ello las medidas de seguridad de los datos confidenciales, dado el uso creciente de las nuevas tecnologías en las relaciones entabladas entre la Administración pública y la ciudadanía. El Gobierno vasco ha nombrado a Arantza Sanabria por sus conocimientos especializados en Derecho y la amplia experiencia que acredita en el campo de la protección de datos. Es licenciada en Derecho y su carrera profesional ha estado siempre muy vinculada a la Administración, en concreto a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En la actualidad ocupa las secretarías de la Comisión de Videovigilancia y Libertades y del Consejo Consultivo del Centro de Elaboración de Datos de la Policía de Euskadi. 2020 zientzia, teknologia eta berrikuntza planaren esparruan ikerketa sustatzeko zenbait programa onetsi ditugu baita ere gaurko Jaurlaritza bileran.
734.000 euro Biocruces, Bioaraba eta Biodonostia osasun ikerketako institutuetarako. Programa hau, RIS-3 espezializazioa dementsurako estrategiaren barruan sartzen da, bio-osasunaren eremuan hain zuzen ere. Eta beste alde batetik, 2,7 milioi euro langile ikertzaile doktoreen hobekuntza programarako. Programak 3 urte irauten du eta horren bidez, 73 pertsonak jaso ahalko dute prestakuntzea. Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren Euskal Sareko Unibertsitate eta Ikerketa zentroetan. Programa horretara jotzen duten pertsonek atzerrian ikertu ahal izango dute. Euskadira ikerketa garapen eta berrikuntza eremuan garatutako ezagutzekin itzultzeko. En el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020, hemos aprobado también en el Consejo de hoy varios programas encaminados a fomentar la investigación. 734.000 euros para los institutos de investigación sanitaria Biocruces, Bioaraba y Biodonostia. Este programa forma parte de la estrategia de especialización inteligente RIS-3 en el ámbito de biosalud. Y por otro lado, 2,7 millones de euros para el programa de perfeccionamiento del personal investigador doctor. Se trata de un programa de 3 años de duración que permitirá formar a 73 personas en universidades o centros de investigación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las personas que accedan a este programa podrán investigar en el extranjero para volver a Euskadi con conocimientos desarrollados y profundos en el ámbito de la I+D+I. Azkenik, kontseiluari zera jakinarazi diot baita ere gaurko Jaurlaritza bileran. Euskaditik igarotzen diren 2 trenbide linea eskualdatzearen aldeko erantzuna eman duela Espainiako gobernuak. Renferen aldiriko linea 2 dira, Alonsotegi Barakaldo eta Bilbao Basauri lineak hain zuzen ere. Jasotako idazkiaren arabera, Espainiako gobernuak 2 linea hauek interes orokorreko tarteen katalogotik kendu egingo ditu. Bestalde batetik, Euskadiri egin beharreko eskualdatzea gauzatu arte, egungo legedia aldatuko du, kudeaketa partekatutako erregimen iragankor bat ezartzeko, eta azkenez, transferentzien batzorde mistua deitzeko tramiteei hasiera emango die, 2 trenbide linea hauei lotutako funtzio eta zerbitzuak Euskadiri eskualdatzeko. Auzitegietan errekursua jarri aurretiko errekerimendua aurkeztu eta hilabete eta erdi beranduago dator Espainiako gobernuaren erantzun hau. Horrekin, Eusko Jaurlaritzaren aldarrekapenaren zati bat betetzen da. Finalmente, hoy he tenido ocasión de informar también al Consejo de Gobierno de que el Gobierno español ha respondido favorablemente al traspaso de 2 líneas de ferrocarril que discurren por Euskadi. Son las líneas de cercanía de Renfe, Alonsotegi, Barakaldo y Bilbao Basauri. Según el escrito recibido, el Gobierno español retirará en primer lugar ambas líneas del catálogo de tramos de interés general. En segundo término, modificará la legislación actual para establecer un régimen transitorio de gestión compartida hasta el momento en el que se materialice la transferencia efectiva a Euskadi de estas 2 líneas. Y finalmente también se compromete a dar inicio a los trámites para convocar la Comisión Mixta de Transferencias de cara a traspasar a Euskadi las funciones y servicios asociados a ambas líneas de ferrocarril. La respuesta del Gobierno español llega mes y medio después del requerimiento que presentamos previo al recurso a los tribunales. Con ello se da un cumplimiento parcial a la reivindicación del Gobierno vasco. Eusko Jaurlaritzak trenbideen eta herrilanen inguruko eskumena betetzeko aldarrikatzen dituen 11 lineetako 2 baino ez dira hauek. Eusko Jaurlaritzaren aldarrikapen historikoa da. Legegintzaldi honetako gobernu programaren 38 eta 73 puntuetan jasota dagoena. Hori horrela, pasaden apirilean onetsi zen gogoratuko duzuenez, Eusko Legebiltzarraren ekimena geure egiten dugu. Espainiako gobernuari exigitzen diogu, Gernikako estatutua betetzeko lan plangintza eta egutegia
1979an onetsi eta berretsi zen lege organikoa baita, eta ura osatzeko ez direla beste hitzarmen edo aldagai batzuk bete behar. Euskal Herritarren eskubidea eta agindua da, eta Espainiako gobernua hori urratzen ari da. Estas líneas son 2 de las 11 cuya transferencia reclamamos en cumplimiento de la competencia en materia de ferrocarriles y obras públicas reconocida a Euskadi en virtud de su estatuto. Es una reclamación histórica del Gobierno vasco, incluida concretamente en los puntos 38 y 173 del programa de gobierno de la presente legislatura. En este sentido, hacemos nuestra la reivindicación, la iniciativa del Parlamento Vasco aprobado el pasado mes de abril. Exigimos, en este sentido, también al Gobierno español un plan y un calendario de trabajo para completar el Estatuto de Gernika, una ley orgánica aprobada y ratificada por la ciudadanía en 1979, cuya culminación no debe estar sujeta a otros acuerdos o variables. Es un derecho y un mandato de la ciudadanía vasca, que el Gobierno español está incumpliendo. Eta honez bestez, gaurko Jaurlaritza bilerari dagokion informazioa. Galdera erantzunen txandari ekingo diogu orain. Entiendo que fecha de la comisión mixta no se les ha dado, simplemente la comunicación respecto a las líneas de ferrocarril, a esas dos, pero fecha de la comisión no. Bueno, esta es una comunicación recibida la semana que viene. Si les interesa conocer con más precisión alguna información relativa al momento en el que se produce la comunicación, les puedo asegurar que el escrito recibido en el Gobierno vasco lleva registro de salida del pasado 23 de mayo exactamente a las 18:23 de la tarde. Si quieren asociar esa fecha con algún otro acontecimiento político que estaba teniendo lugar en esos momentos o en ese mismo día en el panorama político español, lo pueden hacer con libertad, ¿no? Pero esa es la fecha en la que se registra de salida el escrito por el que se comunica al Gobierno vasco que se atiende el requerimiento hecho por el Gobierno vasco en relación con esta transferencia. ¿Cuál es la fecha tope para que se reúna la comisión mixta? Creo que tenían 2 meses, ¿no?, el Gobierno español para convocarla. Bueno, a ver, los 2 meses eran en el supuesto de que no se produjera requerimiento alguno. Perdón, en el supuesto de que no se produjera respuesta alguna al requerimiento. El requerimiento ha sido atendido por parte del Gobierno central. El Gobierno central asume aquí, como antes he señalado, primero, el compromiso de retirar esas líneas y tramos del catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de interés general, algo que inexplicablemente todavía seguía haciendo el Gobierno central después de que el 23 de junio del año 2016 una sentencia del Tribunal Constitucional dijera claramente que esas 2 líneas y tramos pertenecen al ámbito de la titularidad del Gobierno vasco. Todavía seguía haciéndolo 2 años después, y eso es, en primer lugar, a lo que se compromete el Gobierno central, a retirar esas líneas y tramos del catálogo de la red ferroviaria de interés general. A partir de ahí asume también la necesidad de hacer efectiva la transferencia, pero lógicamente todavía no hay fecha alguna para la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias, ¿no? Esto supongo que se irá concretando en los próximos días o semanas, ¿no? Esan nahi izan duzu, eman duzuen informazio hori segunetan, zehorretan, iritsi zen aurrekontuekin lotura? Bueno, nik datu hori zuen jakitunean jarri dut, jakituri izan zaitezten, eta hortik, irakurketak libreak dira. Noiz egin duen eta agian noiz horrek argibidea eman dezake jakiteko zergatik egin duen. La lectura que se puede hacer es, bueno, pues que coincidiendo con los presupuestos, de alguna manera era decir al Gobierno vasco que con los votos del PNV, bueno, pues se podía conseguir más. No lo sé exactamente lo que puede significar. Lo que puedo afirmar rotundamente es que estamos hablando de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 23 de junio del año 2016, ¿no? Y, sin embargo, la comunicación al Gobierno vasco no se produce hasta el día 23 de mayo a las 18:23 de la tarde, ¿no?, cuando en ese mismo momento están produciéndose en el panorama político español otros acontecimientos relevantes que a lo mejor pueden haber sido el motivo por el que se deciden definitivamente a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Cuándo cree que será efectiva la transferencia de esas 2 líneas? Y luego, por aclararlo, ¿es solo el tramo Bilbao-Basauri en una de ellas o es todo el tramo Bilbao hasta Orduña, hasta todo el territorio vasco?
No, es solamente Bilbao-Basauri, es exactamente los tramos que acabo de identificar. Solamente ese tramo. Bueno, a ver, he hecho constancia en la primera intervención del hecho de que no responde para nada a lo que el Gobierno esperaba, ¿no? El Gobierno mantuvo un conflicto positivo de competencias con el Gobierno central, que se resolvió precisamente en esta sentencia del 23 de junio del año 2016. La reivindicación, la reclamación del Gobierno iba mucho más allá, exigía la transferencia también de otros tramos y líneas que transitan físicamente por el territorio vasco, pero el Tribunal Constitucional, con esa lectura enrevesada que hace de la doctrina que ha establecido a este respecto, hoy por hoy al menos solamente ha reconocido como de la titularidad del País Vasco esas dos líneas y tramos, esas dos, ¿no? Pero, insisto, son solamente dos de un total de 11 que reclamábamos ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Por tanto, la aspiración del Gobierno vasco va mucho más allá y no solamente del Gobierno. Lo recogido en el informe de transferencias pendientes no se circunscribe a estas dos líneas, va mucho más allá y tiene que ver, por supuesto, se extiende a todas las líneas que transcurren físicamente por el ámbito territorial de Euskadi, ¿no? Porque consideramos que efectivamente no hay motivo, en la mayoría de los casos, para considerar que esas líneas son de interés general y sustraerlas del ámbito competencial de la comunidad autónoma. Creemos que es posible una gestión de esas líneas troceada de comunidad autónoma por comunidad autónoma y además una gestión que sea eficaz a través de los mecanismos de cooperación y coordinación que en su caso puedan establecerse, si fuera necesario, entre unas comunidades autónomas y otras para que la línea pudiera gestionarse con eficacia. Pero bueno, lo conseguido hasta ahora es esto que señalo, que, insisto, quiero subrayarlo una vez más, no obedece para nada a la aspiración del Gobierno vasco, ni tampoco da satisfacción a lo recogido en el informe sobre las transferencias pendientes, ¿no? Zentzura mozioaz baditu nahi nizun, ez dakite, Rajoy kentzeak eta Sánchez jartzeak egonkortasuna ekarriko du, giroa baretuko du ze uste du Jaurlaritzak. Bueno, Jaurlaritza osatzen duten alderdiak horren inguruan, mozio horren inguruan, posizio ezberdinak dauzkate eta erantzukizun ezberdinak dauzkate. Beraz, Jaurlaritza bezala, ez du horri buruzko irizpide finkorik. Ez dauka, alderdi bakoitzak bere irizpide dauka eta bere posizioa hartuko du horren gugunetan mozioa tramitatzen den egunerako. Baina Jaurlaritza bezala horri buruzko irizpiderik ez dauka. Bai, Jaurlaritzak beti bezala egonkortasunaren aldeko mezu bat bialdu dezake eta baieztatu dezake gobernu zentral honekin zein beste batekin bere harremanak saiatuko dela ahalik eta leialtasunik, egonkortasunik eta eraginkortasunik handienaz mantentzen gobernu zentral honekin zein beste batekin. Benetan uste duelako egonkortasunaren edukin nagusienetako bat horixe dela. Erakundeen arteko harremanak, elkartasun harremanak izan behar direla, elkarlana nagusi izan behar dela harreman horietan, eta euren arteko harreman horiek, erakundeen arteko harreman horiek, leialtasunez, eraginkortasunez eman behar direla eta ikuspuntu eraikitzaile batetik. Hay diferentes opiniones, comentaba, dentro de los partidos que componen el Gobierno vasco. ¿Se ha hablado de esta cuestión en el Consejo? Bueno, no es una cuestión que haya sido abordada en el Consejo de Gobierno de hoy. Como bien saben, el Gobierno está integrado por dos formaciones políticas que hasta el momento presente pues ocupan posiciones no coincidentes en relación con la moción de censura registrada ya en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y en relación, por supuesto, también de las que hipotéticamente puedan registrarse dentro del plazo establecido para ello, que no se ha cerrado definitivamente todavía, ¿no? Por tanto, como ustedes comprenderán, el Gobierno como tal pues no tiene una posición firme y oficial en relación con la moción de censura. Lo que sí podemos es subrayar el mensaje a favor de la estabilidad que formuló ayer mismo el Lehendakari y la disposición del Gobierno a concebir, en primer lugar, las relaciones entre las instituciones públicas como relaciones de lealtad, de colaboración, de eficacia y el compromiso del Gobierno vasco de mantener ese tipo de relaciones, insisto, de lealtad, relaciones constructivas, siempre mirando a la ciudadanía entre instituciones,
una actitud que mantendrá el Gobierno vasco con el Gobierno central, sea quien se encuentra al frente del mismo, ¿no? Porque bueno, concebimos en el Gobierno vasco la relación interinstitucional como una relación necesariamente inspirada por estos principios de lealtad y eficacia y carácter constructivo, ¿no? ¿Por qué hace esa matización, sea cual sea el que esté al frente del Gobierno? No, a ver, puesto que hay una moción de censura en la agenda política española y puesto que esa moción de censura podría desembocar en un cambio de gobierno, bueno, sencillamente hacemos una afirmación de principio el Gobierno vasco, ¿no? Que considera que esa relación entre las instituciones tiene que seguir dándose en los mismos términos en los que concibe el Gobierno vasco que ha venido dándose hasta ahora, ¿no? Desde la lealtad, desde la colaboración y desde la búsqueda de planteamientos compartidos y constructivos siempre en beneficio de la ciudadanía, y que el hecho de que se produzca un cambio en el Gobierno no alterará la actitud del Ejecutivo vasco en relación a los términos en los que tiene que producirse la relación entre instituciones, ¿no? Gürtel kasuko sententzia eta gero Iñigo Urkullu lehendakariak aipatu zuen Mariano Rajoyk sententziaren larritasunaren araberako argibideak eman beharko zituela eta gerokoak. Aldatu da egoera? Bueno, hori bai, lehendakariak esan zuen eta bat egiten dugu gobernukideek adierazpen horrekin, ezta? Rajoyk berak bakarrik ez, Alderdi Popularrak azalpen bat zor dio gizarteari, Espainiako gizarteari eta Euskal gizarteari baita ere, ustelkeria kasu hoien arrazoiengatik eta horren inguruan zerbait esan behar dauka, ez dakit parkezkea agertu, ala azalpen justifikazioak eman, baina zerbait zor dio gizarteari eta hori egin beharko luke alik eta lasterren, ezta? Ez du oraindik egin, baina egin beharko luke. ¿Y qué le parece que no haya dado todavía explicaciones como exigió el lehendakari? ¿Cree que en estas circunstancias el presidente del Gobierno debería dimitir si no da esas explicaciones? Bueno, a ver, no es quien el Gobierno vasco para considerar lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno, ¿no? Lo que sí considera es que el presidente del Gobierno dirige también una formación política que está siendo seriamente afectada por un conjunto de casos de corrupción que están siendo objeto ya de pronunciamientos judiciales crecientes y graves, enormemente preocupantes, ¿no? Esto exige una explicación por parte del presidente del Gobierno y del Partido Popular ante la ciudadanía, ¿no? Una explicación que debería darse y esperemos que pueda darse, ¿no? Lo antes posible, porque creemos que es razonable, es exigencia ética fundamental el que los responsables políticos den cuenta de sus actuaciones ante la ciudadanía, y estamos ante una actuación y ante un entorno, ante un contexto que preocupa a la ciudadanía y que requiere alguna explicación, ¿no? Alguna justificación o, en fin, pues alguna aclaración. ¿Y si no lo hace? Bueno, pues de ello responderá ante la ciudadanía. El Gobierno vasco no tiene mecanismos para impedir que el responsable de un gobierno pueda continuar al frente del mismo, ¿no? ¿Mejorarían las relaciones con el Gobierno central si accediera un presidente del PSOE, habida cuenta de que el PSE gobierna aquí en el Gobierno vasco? Perdone que no he entendido bien la pregunta. ¿Mejorarían las relaciones entre los dos gobiernos que accediera a la Moncloa Pedro Sánchez como presidente, habida cuenta que el PSE gobierna con el PNV aquí en Euskadi? Hombre, yo no me atrevo a decir lo que puede ser la realidad futura, una realidad que por otra parte hoy por hoy es virtual o es sencillamente hipotética, ¿no? Lo que sí puedo es reafirmar una vez más la voluntad del Gobierno de mantener buenas relaciones, las mejores posibles, con las instituciones con las que tiene que colaborar, con las que tiene que actuar conjuntamente en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Esta disposición ha sido la mejor en relación con el actual Ejecutivo Central y seguirá siendo la mejor cualquiera que sea el Ejecutivo que pueda constituirse en el futuro. Si la disposición del Gobierno vasco tiene o no correspondencia por parte del Gobierno Central, pues esto ya no depende del Gobierno vasco, depende del Gobierno Central. Lo que está dando de sí el Gobierno Central actual, pues ya lo estamos viendo. Lo que pueda dar de sí un hipotético gobierno alternativo, pues se verá cuando se constituya, si es que se constituye, ¿no? Quería preguntarle, de salir adelante la moción de censura, ¿cree que se pondrían en peligro las inversiones, sobre todo económicas, que se han conseguido para
para Euskadi tras la aprobación de los presupuestos? ¿Se pondría en peligro? Bueno, pero esto no es una cuestión de creer o no creer, ¿no? Depende de los términos en los que, en su caso, se plantee la moción de censura, las condiciones en las que, en su caso, pudiera prosperar y, en fin, las reglas de juego que quienes apoyen esa hipotética moción de censura pues establezcan de cara a la gestión posterior del gobierno que pueda constituirse, ¿no? A ver, el gobierno vasco, lógicamente, espera que las inversiones prometidas pues se puedan materializar, ¿no? Pero no depende tampoco de lo que desee o de lo que pretenda, ¿no? Depende de factores que trascienden al gobierno vasco. Por tanto, vamos a ver cómo discurren los acontecimientos y qué es lo que ocurre, ¿no? A partir de ahí, ¿no? El Lehendakari hizo ayer, sí, una llamada a favor de la estabilidad, pero es que dense cuenta de cuál es el panorama que se está produciendo en el gobierno español, ¿no? El año 2015 hubo unas elecciones generales, el año 2016 volvieron a repetirse unas elecciones generales, el 2017 hubo una moción de censura y ahora que estamos en 2018 vuelven a producirse amenazas, bueno, de elecciones generales o interés de elecciones generales y también de mociones de censura, ¿no? Esta es la inestabilidad permanente que no quiere el Lehendakari para Euskadi, ¿no? Por eso su declaración a favor de la estabilidad política en un contexto precisamente el de la Bienal de la Máquina Herramienta, que es por excelencia un foro de un contenido económico y empresarial importantísimo donde se pondera muy altamente la apuesta por la estabilidad económica, la estabilidad presupuestaria y en general la estabilidad institucional, ¿no? Urrats hori, zentsura mozioa erregistratzeko eduki ondo ikusiko Jaurlaritzak. Ez, Jaurlaritzak horri buruz esan dut ez duela irizpiderik. Lehendakariak atzo foro ekonomiko batean argi eta garbi esan zuen, estabilitatea, egonkortasuna datu positiboa baikorra dela gaur egunean. Eta foro ekonomikoetan hori ondo ulertzen da eta ondo ponderatzen da. Besteak beste ikusi dugun moduan, azken urteetan Espainiako politika estelako nabarmenarazi bere egonkortasunagatik. 2015 urtean hauteskunde orokorrak izan ziren. 2016an hauteskunde orokorrak izan ziren berriro. 2017an zentsura mozio bat izan zen. Eta orain 2018an zentsura mozio berriak aldarrikatzen dira eta hauteskundeak aldarrikatzen dira baita ere. Lehendakariak Euskadirentzat nahi ez duena da hain zuzen ere horrelako egoera egonkortasunez ikututako egoera iraunkor bat. Hori da Lehendakariak Euskadirentzat nahi ez duena, ezta? Ligado con esa inestabilidad, quería confirmar si es verdad que el gobierno vasco ha decidido aplazar la emisión del bono sostenibles precisamente por esa inestabilidad y hasta cuándo, si es así, hasta cuándo está previsto. Bueno, voy a aportarles un dato que yo creo que es terminante a efectos de comprender lo que puede estar sucediendo en el ámbito económico como consecuencia de la inestabilidad política, ¿no? La prima de riesgo el jueves pasado estaba en 92 y hoy está en 128. Bueno, en estas condiciones, los asesores económicos, las entidades financieras aconsejan actuar con prudencia y no precipitarse a emitir unos bonos cuya rentabilidad, lógicamente, está dependiendo de las condiciones y de las circunstancias en las que se produce la emisión. No son, por tanto, las condiciones idóneas y, por tanto, el Gobierno vasco va a actuar con prudencia y esperar a que el momento sea el propicio para que pueda llevarse a cabo esa emisión de bonos, ¿no? Bono soziala orduan momentuz bertan bera uztea edo atzeratzea erabaki du Jaurlaritzak, atzeratu edo bertan bera utzi. Bai, bueno, a ver, joan den ostegunean arrisku prima 92an zegoen eta gaur 128an dago. Horrek erakusten ematen du politika arloko egonkortasunik ezak eragin handia daukala, ondorio larriak dituela errealitate ekonomikoan eta eragin horiek kaltegarriak suertatu daitezkela guztiontzat. Beraz, hori oso kontutan hartu behar da eta aholkulari guztiek eta erakunde finantziero guztiek aholkatzen digute horretan, horrelako egoera dagoenean tentuz jokatzea, prudentzia jokatzea eta momentu egokiena nagusitu arte itxoitea. Eta hori da, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak kasu honetan egingo duena.
Oso ondo, abesterik ez badago. Zuen esanetara.